es la gracia sublime de Dios. Es la acción de Dios la que transforma realmente nuestra vida. No es lo que hacemos, es lo que Dios hace en la vida de su pueblo. La transformación profunda, la transformación que se requiere en nuestra vida, realmente no procede de lo que nosotros estamos haciendo. No es nuestra capacidad de transformarnos, o como algún terapista decía, no se trata de presentar una versión mejorada de nosotros mismos, porque eso no existe. Se trata de cómo Dios va a transformar y darnos nueva vida a cada uno de nosotros. Hoy vamos a acercarnos, durante este mes vamos a acercarnos a revisar algunos fragmentos de la Biblia y en particular enfocarnos a cómo la Biblia debería de formar parte de nuestro propio corazón. Un texto que va a servirnos de base para todo esto es: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si en algún lugar debe de estar la palabra en nuestra vida, es justamente en nosotros mismos, y que sea la palabra la que nos transforme. Le invito a que ahí en su lugar inclinemos nuestro rostro y pidamos la dirección de Dios. Padre, gracias por este espacio en el que nosotros hoy estamos reunidos. Guíanos, Señor, hacia tu palabra. Guíanos, Señor, a descubrir cuáles son los propósitos que tú tienes para nosotros en este día. Gracias, Señor, porque al acercarnos a tu palabra, Señor, podemos ver, descubrir que los propósitos tuyos siempre son para bendición. Gracias, Dios, por lo que tú harás hoy. Pedimos que sea tu Espíritu el que nos guíe en esta mañana. En Cristo oramos, pidiéndolo. Amén. Amén. Uno de los temas que está en el Salmo número 1, y es el que vamos a tomar como referencia, es justamente el que cada uno de nosotros podamos deleitarnos en la palabra. El Salmo 1 realmente es una introducción a todo el libro de los Salmos, pero este Salmo tiene por lo menos un par de características. De hecho, todo el libro tiene ese par de características. En primer lugar, es un libro que habla acerca de la fe y no pretende en ninguna manera que si me porto bien voy a recibir la bendición de Dios. ¿Sabe? Eso realmente no es así. Muchas de las bendiciones que nosotros recibimos de Dios no tienen que ver porque nos hemos portado bien. Es más, la bendición más grande que los creyentes recibimos no son porque nos portamos bien. La bendición más grande que podemos recibir a lo largo de toda la vida es la salvación. Y la salvación no depende de que nos hayamos portado bien, porque la Biblia dice, así está establecido, que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Dios en medio de ello tuvo misericordia y nos dio la salvación. Por eso ese canto de sublime gracia, porque es la gracia increíble, maravillosa de Dios la que decidió mostrarse sobre nosotros a pesar de nuestro pecado. Entonces no se trata solamente de que nos portamos bien y entonces recibimos bendición. También en los Salmos podríamos ubicarnos brevemente en algunos de ellos, el 73, el 43, y plantean un par de asuntos importantes. De pronto el salmista reacciona y dice: oye, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué los justos también sufren? Si el equivalente es me porto bien y recibo bendición, ¿por qué entonces los justos están sufriendo? Salmo 42. ¿Y por qué los malos de pronto parece que perseveran y van avanzando? ¿Sabe? En ambos casos, la respuesta es que eso ocurre de carácter temporal. Los malos, efectivamente, un día su propia maldad les va a alcanzar. Y para los justos, incluso esa experiencia de que de pronto no me está yendo bien, también en algún momento Dios cambiará mi lamento en baile, porque esa es parte de la forma en cómo Dios decide hacer las cosas. Entonces, la primera parte de este libro es que justamente estamos hablando acerca de un libro de fe, pero también podemos ver que los salmos hablan en lo general que son salmos de consagración.
y son salmos de consagración destinados hacia un entorno mejor de vida. Hay un compromiso, puedo decirlo así, ético-moral, para que cada uno de nosotros estemos caminando dentro del proyecto de Dios. Entonces, sobre esto es que versan los salmos. Ahora, vamos a dedicarnos al salmo número 1, precisamente, y realmente vamos a ver, incluso, puedo decir, solamente la mitad del salmo, solamente vamos a enfocarnos en los primeros 3 versículos, porque el salmo está dividido en 2 grandes segmentos. Este salmo que nos interesa tiene 2 grandes segmentos. Por un lado, los primeros versículos hablan acerca de el camino de la vida, y la segunda parte habla acerca de un camino de muerte. No quiero tocar tanto la parte segunda, porque quiero enfocarme particularmente en la parte, si puedo decirlo así, propositiva, que finalmente implica un camino de vida. Y ese es el enfoque en el que vamos a dedicarnos. El otro, de alguna manera, ya lo conocemos y sabemos cuáles son las cosas. En el versículo 1, estoy usando la versión en lenguaje actual, por eso es que la voy a poner en la pantalla, porque es un poco diferente probablemente de la Biblia que usted trae en este día. Dice el versículo 1: Dios bendice a quienes no siguen el consejo, no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Ahora, hay palabras que son importantes en este salmo y que son muy concretas. Vea, la palabra siguen, andan y se juntan. Son 3 elementos que son importantes. Por algo es esto. El salmo no es para cuando yo en el futuro vaya a la presencia de Dios. Este salmo narra la experiencia de mi propio andar en este momento que estoy aquí en la tierra. Entonces, esas 3 palabras, los que siguen, los que andan y los que se juntan, tienen que ver con las formas en cómo cada uno de nosotros estamos tratando en este momento. Ahora, esas 3 palabras las podemos analizar con un poquito de mayor cuidado. Si hablamos de un camino de bendición, este camino tiene que ver entonces con la vida presente. Así es que la primera frase que subrayamos es: siguen o siguen su consejo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre de ello con esta frase? Se trata de valorar el consejo de quien está siguiendo. ¿Cuál es la fuente de autoridad que está dirigiendo tu vida? ¿Sabe? Hay muchas fuentes de autoridad. Nuestra sociedad, nuestra cultura, siempre nos ha provisto de una gran cantidad de elementos que la gente considera de valor. Muchos de ellos a veces es lo que la cultura, lo que la educación, lo que mis amigos dicen, la enseñanza de mi mamá. Yo respeto, por supuesto, las enseñanzas de mi madre, pero en algunas cosas creo que hay enseñanzas superiores, incluso con todo el respeto que le tengo a mi madre. Creo que en algunas cosas hay mejores opiniones que las que mi propia madre me puede ofrecer. Y no es que le respete menos a mi madre, pero cuando se trata de las decisiones más importantes de mi vida, por supuesto, escucho la voz de mi madre, pero al final de cuentas, más que mi madre, el consejo de Dios es más importante que el de mi propia madre. Mi mamá es muy sabia, es alguien que ha trabajado mucho y que ha permanecido muchos años con mi padre casado, pero al final de cuentas, finalmente hay alguien más importante y más sabio que mi madre. Entonces, en este mundo siempre tenemos una gran cantidad de influencias, y esas influencias van a determinar o a influir favorable o desfavorablemente en la forma en cómo nos estamos conduciendo. Entonces, por eso es que es importante, dices, bueno, ¿de dónde estás tomando el consejo para tu propia vida? Si tu consejo solamente viene de la sabiduría popular puede ser muy interesante a nivel antropológico, pero no necesariamente es el mejor consejero para los fines que estamos hablando aquí. Porque aquí no estamos hablando simplemente de cómo seguir con una serie de proverbios o de consejos así, sino que solamente es el consejo de Dios, el camino de la vida. Así es que todos realmente necesitamos el consejo de Dios expresado en su palabra. Solamente es ese consejo de Dios el que va a generar el nivel adecuado para mi propia vida. Cada uno de esos elementos entonces debemos de considerarlos
la forma de cómo estamos siendo instruidos, tiene que ver con eso. Ahora, si pasamos a la siguiente frase, es la palabra andan. ¿Con quién estoy andando? Mira, el texto del Salmo dice que no andan o que no se juntan con los malos. Y alguien pensaría y dice, bueno, para que yo no me junte con los malos tendría que salirme de este mundo, apartarme y entonces trazar una especie de barrera y que nada más me contamine. Una expresión que se encuentra en las Escrituras dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso es una realidad. ¿Con quién te estás juntando? ¿Con quién? ¿Cuál es el nivel de influencia que tienes? No estoy diciendo que pongas un aparato ahí para detectar si tu compañero de clase es pecador, y si es pecador, dale la espalda y ya no. Estoy yendo un poquito más lejos. No hablo solamente de eso. Estoy diciendo qué tipo de influencia y qué tipo de contacto tengo con él. Es decir, yo estoy juntándome con los malos para hacer lo malo. ¿Con quién estoy pactando? Déjame llevar eso a otro texto más. De pronto el apóstol Pablo agarra y se hace una pregunta. Dice, ¿qué comunión pueden tener Cristo y Belial? ¿Qué comunión pueden tener lo justo con lo injusto? ¿Qué comunión puede haber entre el creyente y el no creyente? ¿Sabe? Esto toca incluso nuestras propias relaciones de pareja. Piénsalo. Si estás todavía en el momento en que estás pensando en contraer matrimonio, y si para la gente más joven, o algunos no tan jóvenes, pero que están pensando en conseguirse novia o novio, piensa en esto. Si no concordamos en lo mismo y los asuntos básicos no son si nos gusta el mismo equipo de fútbol y si nos gustan los mismos alimentos, eso no es lo básico. Los asuntos básicos de todo ser humano tienen que ver con qué cosas considero como valiosas para la toma de decisiones. ¿Cuáles son los criterios de fe con los que yo me estoy conduciendo? ¿Sabe? No es raro que los matrimonios donde ambos no profesan la misma fe, no es raro que terminen en problemas. Porque la realidad es que tenemos un diferente código de valores entre unos y otros. Lo que para ti es valiosísimo, por cuanto eres creyente y crees que la comunión con Dios es valiosa y que el consejo de Dios debe de prevalecer para tu forma de vida, y la otra persona posiblemente dice, sabes que a mí no me importa. Desde ahí empezamos a tener conflictos, y esos conflictos, en lugar de solucionarse, simplemente se van a ir acendrando cada vez más y más y más, y van a profundizar hasta que se genera una ruptura. Obviamente no estoy hablando solamente de que si son miembros o no de la iglesia nominales, ¿sabe? Podemos ser miembros de la iglesia y no ser miembros del cuerpo de Cristo. Esa es una realidad tremenda que no nos gusta, pero que puede ocurrir, porque ser miembros del cuerpo de Cristo implica tener comunión profunda, una relación para con Cristo, donde Él me ha recibido como hijo suyo y donde yo aprendo a reconocerle día a día como Dios. Y cuando le aprendo a reconocer como Dios, entonces aprendo que el consejo que Dios me da, su instrucción, su guía, son necesarias e útiles para mi propio desempeño. ¿Sabe? En las iglesias podemos hacer algunas cosas. Déjame hablar un poco de ello durante 30 segundos. Nosotros podemos cambiar el equipo de aire que tenemos. De hecho, ya se está haciendo. Probablemente en esta semana lo instalen. Eso se puede solucionar. Finalmente es dinero. Y Dios puede ver eso para poderlo comprar. Hemos estado cambiando otras cosas. Y por supuesto ya se dio cuenta que necesitamos pintura para poder componer todo esto. Eso finalmente solamente es un recurso material. Los cambios estructurales se pueden generar, pero que la iglesia se convierta en un instrumento de bendición, eso no es un cambio estructural, eso es un cambio aquí, en el corazón.
Y eso tiene que ver con la espiritualidad de cada uno de nosotros. En casa, yo puedo llegar y pintar mi casa de un color distinto. Puedo cambiar, si tengo el recurso, puedo cambiar todo el mobiliario. Pero no voy a convertirlo en un hogar si ese hogar no está caminando con Cristo. Todo lo demás son cambios estructurales y materiales y van a ir y venir de acuerdo a la cantidad de dinero que usted le quiera invertir. Pero el cambio importante realmente no está ahí. El cambio importante está al respecto de con quién yo estoy caminando. Ahora, Dios nos puso en este mundo justamente para poder influenciarlo, para poder ser influencia para otros. Un texto por allá en el libro del Deuteronomio dice de una forma muy sencilla: yo te puse como cabeza y no por cola. Te puse para que guíes, para que influyas, para que dirijas, no para que seas influenciado. En las palabras de Jesús dice: yo te puse como sal y luz de este mundo para que tú influyas en este mundo, no para que te conformes a la dinámica de la sociedad. Esa no es la razón por la cual estamos. Ahora, ¿sabe por qué las iglesias de pronto no impactan en su sociedad? Por algo simple: vestimos como cualquier otra persona, hablamos como cualquier otra persona, vivimos y asistimos exactamente a los mismos lugares. Cuando no hay ninguna diferencia entre mi conducta social y la de otros, entonces le hablas a la gente de Cristo y dices: ¿y cuál es la diferencia? ¿Para qué me involucro allá? Te peleas con tu esposa cada tercer día, vives igual que todos los demás. ¿Para qué me convierto al cristianismo si vives como tal? Déjame recordar una frase de un hombre muy, muy antiguo, allá a mitad del siglo XX. Seguramente usted oyó hablar de él, Mahatma Gandhi. Él se educó en un colegio inglés cristiano y hizo su universidad en medio de la influencia cristiana. ¿Por qué él no aceptó el cristianismo? Él siempre fue hindú, hizo muchísimas cosas buenas. ¿Por qué no aceptó el cristianismo? Sencillo: los cristianos que él conocía eran colonizadores y corruptos como cualquier otro que no hubiese sido cristiano. Así es que cuando vamos al libro de los Salmos, el libro de los Salmos también implica un compromiso para vivir de una manera distinta. No podemos estar en Cristo y seguir andando y actuando como cuando no estábamos con ellos. Eso nos lleva a un nivel todavía más amplio. Justamente la idea de juntarse, que está en el mismo versículo 1. Ahora, el énfasis aquí parece repetitivo, pero aquí el punto es: ¿con quién estoy vinculándome para formar parte de un pacto? Si ahora formo parte de un pacto para con Dios, donde yo estoy vinculado con Él, ¿sabe? Eso al mismo tiempo me va a llevar a romper otro tipo de pactos, o a no permanecer en ellos, o a separarme de todo aquello que me aleja de Dios. Y sabe, la verdad es que la cantidad de pactos son grandes. Hemos acostumbrado incluso frases comunes en nuestra propia cultura: lleva la fiesta en paz. Quiero que piense esto: tú puedes llevar la fiesta en paz. Un autor, un amigo, escribió una frase, dice: cuando tengas que elegir entre la paz y la verdad, elige siempre la verdad. Una paz que no está fundamentada en la verdad siempre va a causarte problemas. Siempre. Es cuestión de tiempo, pero te va a causar problemas porque no está fundamentada en la verdad. Cuando optas por la verdad,
aunque te metas en problemas, porque eventualmente tu propia cultura no le interesa la verdad, pero cuando optas por la verdad, finalmente la verdad seguirá siendo verdad, pese a quien le pese. Seguramente vas a tener que tomar decisiones en algún momento. No se trata de llevar la fiesta en paz. Muchas ocasiones simplemente cedemos para llevar la fiesta en paz. Pero llevar la fiesta en paz simplemente es un pleito, un problema que estamos acarreando simplemente para un poco más tarde. Entonces, mi pacto es para con Dios. Y el pacto para con Dios es justamente la razón por la cual nosotros hoy estamos aquí. Pasamos al versículo 2. Y el versículo 2 habla acerca de perseverar en la enseñanza del Señor. La palabra del Señor es enseñanza. Y Dios nos ha provisto de su palabra como un consejo del Padre, para que disfrutemos de todas las bendiciones que Él ha preparado para sus hijos. ¿Sabes? La Biblia siempre habla acerca de el consejo de Dios. Constantemente habla del consejo de Dios o de la instrucción de Dios. Cuando Dios nos da su palabra, y este libro que llamamos Biblia, cuando Dios nos la da, tiene un propósito específico. El objetivo es: sigue este consejo para que te vaya bien en la tierra, no para que llegues al cielo, porque para que llegues al cielo lo único que hace falta es que tú seas creyente en Jesucristo. Seguir este libro no es para que te vayas al cielo. Cuando crees en Jesucristo, y eso es un acto de Dios que hace sobre mi propia vida, cuando me da la fe para que yo crea en Él, pero este libro es para que me vaya bien. Y es el consejo de un padre que le da a sus hijos, a todos nosotros, para que nos vaya bien. Cuando tú lo pones en práctica, el único beneficiario de todo esto eres tú. Nadie más va a ser el beneficiario. El único que va a beneficiarse de todo esto, de seguir el consejo de Dios, eres tú mismo, porque ahí están las bendiciones que Dios ha dado. Ahora, el versículo 2 dice: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Obviamente hay dos palabras que necesitamos atender: la palabra aman y alegres. Quiero que observe esas dos palabras. La obligatoriedad no está presente. El deber, el tienes que cumplir, no están aquí presentes. Vean lo que dice: Dios bendice a quienes aman su palabra. Dios bendice a quienes alegres la estudian de día y de noche. No se trata de cumplir. Yo te podría decir: ¿quieres ser bendecido? Por favor, lee los siguientes 40 capítulos esta semana. Y de pronto alguien dice: bueno, pues yo me leo mis 40 capítulos y entonces ya voy a recibir bendición. Léela. La bendición no depende de que leíste 40 capítulos en esta semana. La bendición no es por eso. Porque no se trata de que cumplas, sino de algo mucho más profundo. Se trata justamente de amar. Entonces, aman su palabra. El que tiene mis mandamientos, dijo Jesús, y los guarda, este es el que me ama. Ve el énfasis que Jesús pone. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, amar no es un sentimiento religioso. Amar es llevar a la práctica el consejo de Dios. Cuando tú pones en práctica el consejo de Dios, entonces tú empiezas a recibir bendiciones. Y hay muchísimos consejos de Dios que Él nos ha dado. Ahora, ¿por qué? Pues porque Dios ha decidido ir a lo profundo de cada uno de nosotros. Miren, dice en el libro de Proverbios, en esa relación padre-hijo: hijo, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, la lógica está justamente centrada en eso. Ahora, la otra palabra que se encuentra en el mismo versículo tiene que ver con los que alegres estudian día y noche.
Y alguien diría, bueno, entonces ya no tengo que hacer nada más. Ahora, pero se trata solamente de ser consecuentes con la idea de amar. Si amo la palabra de Dios, también voy a encontrar la forma, no solamente de estudiarla, sino de ponerla en práctica de día y de noche. Y está usando solamente la metáfora para hablar de la totalidad de la vida. Es decir, sigo el consejo de Dios cuando estoy en casa como cuando estoy en el templo. Sigo el consejo de Dios en mi ámbito personal, individual, privado, como en mi desarrollo público. Sigo el consejo de Dios cuando estoy con mi familia y mis hijos o cuando estoy frente al público. No importa en dónde, de día y de noche, estoy buscando la manera de cómo el consejo de Dios va a formar parte de ese proyecto. Ahora, ¿por qué se refugian en la Biblia? Bueno, yo puse ahí, la Biblia se convierte en nuestro tabernáculo. ¿Sabe? Si quieres encontrarte con Dios, tienes que ir a este libro. Posiblemente te resulte cansado. Posiblemente lo único que veas son letras. Y en algunas ocasiones te va a pasar y dices, no entiendo. Si quieres encontrarte con Dios, es en este libro. Muchas veces lo que queremos hacer es encontrarnos con Dios con la música. Y puede ser un vehículo increíble. Queremos encontrarnos con Dios en la oración, en la experiencia extática. Pero la profundidad que requiere un encuentro con Dios y la transformación que requiere para nuestra vida se encuentra en un libro. Ahí es donde se encuentra la transformación. Si no la lees, no esperes que Dios esté transformando tu vida. Si no lo lees, no esperes que tampoco Dios está bendiciéndote a ti. No se trata de trabajo social, no se trata de horas de culto, se trata de cómo está transformando Dios tu vida. Puedes pasar todas las horas del culto, puedes cantar todas las alabanzas que quieras. La transformación profunda se debe a dos elementos: palabra y espíritu. Nada más. ¿Quieres que tu vida en verdad sea bendecida? Palabra y la iluminación del Espíritu de Dios para que esa palabra se convierta en vida para ti. No es complicado. Sabes, la verdad es que Dios siempre hace las cosas de una forma muy sencilla. El versículo 3 dice así: son entonces como árboles, entonces es un agregado mío, son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Obviamente la palabra sembrados es importante y el concepto de mucho fruto es muy importante. Pero cuando estaba leyendo este salmo dice, bueno, pero parece natural. Si los árboles están sembrados junto a las corrientes de las aguas, es natural que sean árboles frondosos y que den fruto a su tiempo. Pero ¿sabes? Esa no es la experiencia de cada uno de nosotros. El texto donde dice sembrados realmente dice que fuimos cada uno de nosotros trasplantados. Eso es lo que realmente el texto dice. El texto no dice plantados. Literalmente en el texto hebreo dice trasplantados. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos trasplantó de donde estábamos en un ambiente seco, árido, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Dios nos trasladó y nos coloca en el espacio de bendición donde Dios quiere darte todo lo que tú necesitas. Eso es lo que hace Dios. Dios nos trasplanta. Cuando la gente va a la palabra, la lee, descubre en estas hojas el consejo de Dios para su vida, entonces Dios lo que hace es trasplantarte. Te quita de la potestad de las tinieblas
para colocarte en su luz admirable. Eso es lo que hace Dios, trasplantarnos. Y ese es el objetivo precisamente de este libro, que podamos descubrir de qué manera Dios lo está haciendo. Dios nos ha librado de las potestades de las tinieblas, Colosenses 1:13, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Para qué? Para que seas bendecido. Sencillo, ¿verdad? Dios te traslada de un entorno a otro para que tú recibas bendición. Porque el propósito de Dios para tu vida es justamente ese, que tú experimentes bendición. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con todos los que han pasado por ese proceso? Todos ellos van a dar fruto, todos, porque todos los que han sido trasplantados, cada uno de ellos, cada uno de los que han sido llamados a experimentar una nueva vida en Cristo, es entonces que ellos efectivamente van a dar fruto. Porque esa es la forma en cómo Dios sigue actuando. Ve lo que dice la Escritura acerca de esto. Porque si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no te van a dejar estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo va a hacer. Ojo, no eres tú el que va a dar fruto. Dios va a dar fruto a través de ti. No son medallitas que ganamos. Es Dios quien actúa a través de mi vida para que yo fructifique. En todos los casos, no somos nosotros, es Dios. Pero cuando Dios está actuando en mi vida, dice, será como árbol que ha sido trasplantado a un lugar de bendición. Y una vez que Dios te coloca en ese espacio de bendición, dice, y entonces tú vas al texto, descubres uno de los consejos de Dios, lo pones en práctica, tú vas a ser bendecido y tú vas a ser fuente de bendición para otras personas. ¿Sabes? A lo largo de todas las Escrituras hay una historia que se va repitiendo, desde la historia de Abraham pasando hasta nuestros propios días, pasando por la iglesia primitiva y todos los demás. Todos los lugares podríamos ir resumiendo un tema que constantemente se repite: ser instrumento de bendición para otras personas. Dios le dijo a Abraham, a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Y esa historia se va repitiendo en uno y en otro personaje. Cuando llega a la iglesia primitiva, repetimos otra vez exactamente las mismas ideas, porque Dios va a bendecirte a ti y a tu casa. ¿Cómo? Tú eres el instrumento para que la bendición llegue a su casa. ¿De qué manera vas a fructificar? Justamente cuando Dios está obrando en ti. Dios es capaz de hacerlo. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es poner en práctica el consejo que Dios nos ha dado. Los que están en el Señor van a permanecer. Dices, la palabra, hay una palabra un poco rara en el Nuevo Testamento, pero la palabra está ahí, dice inmarcesibles. Yo sé que esa es una palabra un poco complicada en español, porque no la usamos comúnmente, pero simplemente significa que no se pueden marchitar nunca. Porque un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas siempre se mantiene como algo que sigue dando vida en todo momento. Y Dios habla de eso acerca de cada uno de nosotros. Cuando habla de nuestra vida, es que la vida cuando estás en Cristo Jesús, porque somos llamados a una herencia que no puede destruirse ni marchitarse, porque Dios es el que la sostiene. Y Dios es el que va a seguir sosteniendo eso. Los que estamos en Cristo Jesús somos llamados a eso, a recibir esa herencia. Así es que es Dios quien se encarga de ello. Eso tampoco depende, tampoco de nuestro esfuerzo. Ahora,
La parte final de este versículo 3 dice, y todo lo que hacen les sale bien. La garantía más importante para el tránsito durante nuestra vida es que cuando estamos actuando así y estamos actuando para la gloria de Dios, todas las cosas van a ser de bendición. Oremos ahora y pidámosle a Dios que cuando nos acerquemos a ese texto estemos buscando en él la guía para nuestra vida, pero también el cómo lo vamos a poner en práctica. Dios, gracias por la palabra que tú nos das, porque es tu palabra, Señor, la que nos instruye a cada momento. Por tu palabra, Señor, es que somos bendecidos. Danos ahora, Señor, la guía necesaria para que ese consejo tuyo que está ahí en la Biblia, nos acerquemos a él, profundicemos en las palabras que están ahí, Señor, y los pongamos en práctica. Porque solamente cuando estamos practicando lo que tu consejo dice, Señor, estaremos experimentando de tu gracia. Queremos colocarnos al lado tuyo, bajo tu sombra, para entonces, Señor, ser instrumentos de bendición para los demás. Te damos gracias a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.